¿Qué tal? Un saludo a todos los que nos ven aquí en Top Doctors. La autoestima es un factor muy importante en la vida de un ser humano. Es la evaluación subjetiva del valor y las habilidades de uno mismo, ¿no? Esta se ve influenciada por diferentes factores en la vida, como son eh, cuestiones que hemos vivido, de experiencias en la temprana edad, también, por supuesto, procesos inconscientes y algunas dinámicas a nivel intrapsíquicas que se dan. En fin, es algo que fluctúa a lo largo de la vida, que no es constante y cambia, ¿no? Por decir algo, en la infancia se cree que se tiene una autoestima fantasiosamente favorecida, ¿no? Es decir, ahí no tenemos mucha contaminación del exterior hasta más adelante en la adolescencia, donde se va afectando un poco esta autoestima, donde empezamos a valorarnos mucho en torno al exterior, a nuestro grupo de pares. Luego en la edad adulta ya sé un poco con mayor claridad quién soy, ¿no? Tengo un concepto de mí misma más claro. Y es esta etapa donde voy logrando triunfos, lograr metas y cosas que me he impuesto, donde voy adquiriendo este mejor valor de mí mismo y por lo tanto una autoestima favorecida. Se dice que después en la edad de los adultos mayores, esta disminuye una vez más cuando voy perdiendo mis capacidades. Esto por hablar en general de cómo se comporta esta autoestima a lo largo del desarrollo. Hay varios, definitivamente uno de los más importantes es el afecto, el reforzamiento positivo y la validación que vivimos en la infancia, ¿no? Si estos fueron cubiertos, pues no tenemos de entrada ninguna afectación en esta autoestima. Sin embargo, cuando pasa lo contrario, cuando hay descuido, cuando hay crítica, cuando hay inconstancia de parte sobre todo de nuestros proveedores o padres que nos crían, pues es donde se empieza a afectar esta autoestima porque no tengo una referencia sana de mí misma, no tuve este espejeo que es importante para ir formando este concepto que tengo de mí misma. También hay una parte muy importante donde los estándares sociales y parentales que tuvimos se introyectan en algo que tenemos nosotros, que es esta instancia psíquica de la que hablaba yo antes, que es el super yo, ¿no? Donde de aquí está toda esta parte moral, y si estos estándares son pues rígidos, desde ahí es donde uno se juzga a sí mismo. Entonces estos estándares son muy importantes como factores que influyen en la autoestima, que por cierto es la autoestima, ¿no? Me preguntan si es la o él. Es femenina la autoestima, entonces se dice la autoestima. Hay otras creencias que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y mecanismos de defensa que también vamos utilizando para sobrevivir al medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando estas creencias arraigadas y estos mecanismos nos van blindando de estos sentimientos de inadecuación en la vida o de fracaso, y a veces estos mismos, cuando son usados en exceso, se rigidiza la personalidad de una persona. Entonces va también esto impidiendo el crecimiento natural y la capacidad de autoevaluación de una persona. Y por último, yo diría que los estándares en general que tenemos los seres humanos, que vienen, como decía, de las influencias parentales y sociales de la cultura donde crecimos, cuando estos son altos y rígidos, ¿no? De mucha exigencia versus estándares más realistas y flexibles, pues entonces influyen en cómo me trato y cómo me percibo a mí misma. En términos de salud mental, la autoestima es muy, muy importante, ya que facilita en general el desarrollo de una persona en la parte personal y en la parte social. Una autoestima alta nos permite, para luego irnos a ver cómo qué sintomatología podría presentar alguien con autoestima baja, una autoestima favorecida, como decía, favorece el manejo del estrés, por ejemplo, y la capacidad de ser resiliente. Te da mayor flexibilidad para adaptarte a las situaciones que tienes en la vida y te da también esta posibilidad, por supuesto, de vivir con un menor grado de ansiedad y tendencia a la depresión, cuando logras esta flexibilidad de la que estoy hablando. Por otro lado, influye de gran manera las relaciones interpersonales, ¿no? Para poder tener relaciones
estables, satisfactorias, donde tú te sientes valorada y te sientes segura, con capacidad de confiar en el otro y en ti mismo, ¿no? En tu criterio. También es muy importante en términos de la confianza que uno tiene ante diferentes retos, como por ejemplo el poder alcanzar las metas que uno se pone, influye también en las metas que uno se pone. Cuando uno tiene una autoestima favorable, tiene la capacidad de ponerse metas realistas, ¿no? Entonces, ahí es muy importante desarrollar, pues, estas capacidades y logros de acuerdo a esta realidad de la que hablábamos al principio, ¿no? Que siempre que estemos pegados a la realidad con esa flexibilidad de adaptación, vamos a poder valorarnos a nosotros mismos desde esa realidad. Entonces, esta confianza para lograr metas, para poder perseverar y tener optimismo en los esfuerzos que yo hago en mi vida, ayuda también a tomar decisiones más asertivas, ¿no? Confiando, como les decía, en mi juicio y, y un poco con una claridad de quién soy y qué no estoy dispuesta a aceptar. Entonces, en este sentido, pues tengo claridad en los límites, soy capaz de hacer respetar estos límites míos, que son míos más que para los demás, porque tengo un sentido de valía de mí misma que no depende realmente de la aprobación externa. Entonces, bueno, me preguntabas cuáles son los factores que influyen, ¿no? En este, no, cuáles son los síntomas, perdón, ¿no? Que tendría o qué rasgos podríamos notar en una persona que tiene una autoestima baja. Pues podríamos empezar por decir que son personas que tienen una autocrítica excesiva, que son inflexibles, como decíamos, que tienen altos niveles de exigencia. Son personas sensibles a la crítica, con dificultad para aceptar cumplidos, ¿no? Y muy sensibles a la crítica en términos de que hay una gran vulnerabilidad en torno al rechazo, un miedo muy arraigado. Son personas que son inseguras, que constantemente dudan de sí mismos y de otros y que tienen una necesidad un tanto compulsiva de reafirmación. Todo esto obteniéndolo siempre del mundo exterior. Sus miedos más grandes son al fracaso y al rechazo. Tienen una falta de identidad y dependencia que desarrollan hacia otras personas con las que de alguna manera hacen esta simbiosis poco saludable y de los cuales dependen, ¿no? Volviéndose su identidad un poco la identidad del otro. Por eso la dependencia emocional, la codependencia y todo esto es, sin el otro me muero porque no sé quién soy, dejo de existir. Esto es muy, muy notorio en personas que tienen autoestima empobrecida. Son personas que tienen un cierto nivel de aislamiento porque pues tienden a rechazar, o sea, a evitar más bien las relaciones sociales por temor a ser juzgados. Son personas que pueden presentar cierta desmotivación a perseguir sus metas, que tienden a ser negativos, pensando que no las van a lograr cumplir. Y por lo tanto son personas que pues auto boicotean, ¿no? Que realmente se sabotean. Tienen problemas a relacionarse íntimamente, cercanamente, a establecer relaciones afectivas profundas, por lo mismo, por el miedo al rechazo y por esta dependencia emocional que suelen tener. Están comparándose constantemente, eh, se sienten siempre inferiores a los demás y tienen pues estos comportamientos que les decía como muy autodestructivos que llevados a un extremo pues son consumos de sustancias o a lo mejor se automutilan, ¿no? Y lo peor de esto es que estos mecanismos de utilizar una sustancia, una dependencia, se vuelven unas fugas poco saludables que dejan de hacer ese efecto, ¿no? Llega un punto donde la fuga ya no está siendo eh, pues suficientemente satisfactoria y se cambian a otras dependencias, ¿no? Lo cual empeora. Esto estamos hablando de grados como más, pues más fuertes de autoestima empobrecida. Bueno, determinantemente, como decíamos, una autoestima empobrecida no te permite desempeñarte en la vida adecuadamente, ¿no? La relación que tienes con otros es una relación más bien como de intercambio. Es una relación desde la inseguridad, desde la duda, donde no se confía, donde no se puede profundizar, eh, donde se manipula mucho, se intenta controlar.
para lograr que el otro me resuelva, que el otro me vea, que el otro me reafirme, ¿no? Entonces, desde esta dependencia yo no puedo realmente desarrollarme, sino que dependo de alguien más. Y eso mismo sucede con las relaciones profesionales, donde no tengo esta seguridad de mí misma, donde siento que voy a fracasar, donde creo que no puedo, donde vivo con constante miedo, entonces no me puedo desempeñar a mi máximo potencial porque tampoco tengo la claridad de quién soy, de cuáles son esas fortalezas que tengo y las limitaciones que tengo. No tengo esa visión. Yo estoy atorada, digamos, en la parte limitada mía. Desde ahí me relaciono y desde ahí me desenvuelvo en la vida. Hijo, tiene un impacto muy importante. Por ejemplo, podemos hablar de cómo el día de hoy las redes sociales tienen una influencia muy importante en la autoestima, ¿no? Ahí, cuando se desarrolla cierta dependencia o adicción a consumir estas redes sociales, es igualmente, como decíamos hace un momento, una fuga. ¿Una fuga de qué? De verme, de poder estar conmigo, de poder hacerme responsable de mí. Las redes sociales son una forma socialmente muy aceptada para fugarme. Sin duda es un predictor cuando hay una adicción o una compulsión del uso del uso de las redes sociales, es un predictor muy claro de una pobre autoestima, ¿no? Algunos las usan para favorecerla, pero desde un punto de vista superficial y no genuino, y otros para escapar, como decíamos, de estos sentimientos que me gobiernan como persona con una baja autoestima de insuficiencia e inadecuación, que vengo cargando casi siempre desde la infancia, ¿no? Eh, por ejemplo, también el relacionarse en línea por una persona con una baja autoestima se vuelve una herramienta que no, de la cual dependen, porque se relacionan de una mucho mejor manera cuando se relacionan en línea que hacerlo persona a persona, frente a frente, debido a este gran miedo al rechazo y al juicio, ya que alguien con una autoestima empobrecida se siente insuficiente, se siente inadecuado. Entonces, en ese sentido, pues tiene muchísima influencia en la salud mental, generando muchísima ansiedad y rasgos depresivos muchas veces, ¿no? Definitivamente dependencias, todo esto que hemos estado hablando. Claro que sí, esto, pues son muchas las cosas que quisiera decir, ¿no? Primero que nada, como terapeuta, como psicoterapeuta, que trabajo con una perspectiva psicoanalítica, pues en consulta, definitivamente en terapia se promueve el fortalecimiento del yo, para tener un yo fuerte y tener una visión de alguna manera más realista de sí mismo, promoviendo la autonomía del individuo, haciendo un proceso que llevamos a cabo en terapia que se llama resignificación, o se podría explicar como una reconstrucción de la historia del individuo, donde vamos a reconocer estas creencias profundamente arraigadas y estos estándares y asimismo los mecanismos de defensa que ha utilizado la persona para poder ir desmantelando el origen de este sentimiento de minusvalía de una persona con una autoestima empobrecida. Aquí es importante integrar, ¿no? Las personas que quieran trabajar en favorecer su autoestima, estas perspectivas distintas sobre sí mismo, ¿no? Cuestionar un poco lo que creo de mí, de dónde viene esa creencia, promoviendo cambios positivos en su imagen, ¿no? Para poder facilitar de alguna manera la construcción de esta identidad que les digo que es difusa en la gente que tiene baja autoestima. Y forjando una identidad más cohesiva, más auténtica, donde el paciente puede reconocer y aceptar, como decíamos, sus fortalezas y sus limitaciones. Eh, y fuera de una psicoterapia, pues es importante trabajar el autoconocimiento, ¿no? Esto se puede hacer por medio de una autoexploración eh, para clarificar todas estas experiencias de las que les hablo, que es de donde se origina este concepto pobre de autoestima. Eh, Hay que practicar la autoaceptación de esas imperfecciones que uno tiene para poder suavizar la exigencia y la rigidez que uno tiene de todo esto que introyectamos, ¿no? Del medio ambiente y sobre todo de la situación parental cuando éramos niños. Y en este sentido va a ser muy importante practicar la autocompasión y forjar metas que sean alcanzables y pegadas a la realidad, para yo poder ir alcanzando estas metas y sentirme productiva y sentir la satisfacción
de algo que me propuse, pero que sea de entrada realista. Hay que reconocer estos pensamientos, ¿no? Negativos que solemos tener los seres humanos y especialmente las personas con autoestima desfavorecida, donde pues no todos son ciertos, ¿no? Habría que cuestionarlos y poder preguntarme si me está sirviendo esto que estoy pensando de mí o ya no aplica o de dónde viene. Por otro lado, como decíamos antes, como la autoobservación, el autoconocimiento y esta observación que puedo tener y practicar como un hábito de vida de mí misma, que puedo usar, por ejemplo, con herramientas como la meditación, practicándolo día con día, al amanecer, al anochecer, donde tengo un espacio especialmente para verme, para sentirme y ver cómo estoy y qué puedo hacer por mí, qué necesito yo hacer por mí. Otra de las cosas que se puede hacer es promover el autocuidado, pero desde un punto de vista no nada más físico, donde tengo que alimentarme bien, hidratarme, dormir las horas que necesito, ejercitarme, sino qué es lo que estoy consumiendo, ¿no? En términos de pensamientos, de situaciones, de amistades, de experiencias, de lo que estoy reforzando día a día en mi vida, que dejar de consumir enfermedad, fomentando relaciones positivas y ubicando mis límites y haciéndolos respetar. Desarrollando, por ejemplo, nuevas habilidades de aprendizaje, ¿no? Como este aprendizaje continuo, donde voy aprovechando, ya habiendo ubicado mis fortalezas para poder desarrollarme y tener esta satisfacción que necesito y la valía de mí misma, sentirme productiva, fomentando también actitudes positivas de gratitud, ¿no? ¿Qué es esto? Enfocándome en lo que sí, ¿no? En la abundancia y no tanto en la carencia, no, dejando de ser mi propio la persona que me juzgo, ¿no? Tan fuertemente a mí misma y tratando de enfocarme en todo lo que sí soy, en lo que sí puedo, en lo que sí logré, en lo que sí puedo desarrollar, ¿no? No tanto en el juicio de lo que no, de las carencias. Y por último, bueno, quiero decir que siempre en terapia, digo, es un trabajo complejo el que se hace con la autoestima, se requiere un trabajo profundo y por tanto, pues en una psicoterapia es donde se podrían explorar estas raíces de donde surge esta pobreza de autoestima y desarrollando, por supuesto, estrategias para poderla mejorar. Y quiero decir que estas estrategias son hábitos que tenemos que fomentar en nuestro día a día para que se vuelvan una parte natural de quién soy, ¿no? Y en este sentido, pues aquí termino con esta pregunta, pero quisiera platicarles, aprovechando el foro, que estoy terminando un libro que va a salir septiembre-octubre, donde justamente desarrollo una metodología que te lleva de la mano para poder trabajar en gran medida esta autoestima desfavorecida. Es una metodología donde puedes tú trabajar en tu autoestima y tienes la posibilidad de tener mi acompañamiento con sesiones que están abiertas para eso. Entonces, bueno, esto creo que puede ser de gran ayuda si tú eres alguien que te estás identificando con lo que estamos hablando el día de hoy en términos de autoestima. Bueno, muchas gracias a Top Doctors por poder tener esta charla muy interesante de algo que es importante para todos nosotros y la mayoría de nosotros tenemos que trabajar. Si quieren trabajar en su autoestima, síganme por favor en mis redes sociales. En Instagram soy @ Marcela Cuevas _ en Facebook Marcela Cuevas página oficial y mi página es www.marcelacuevas.mx para que puedan tener este contenido a diario de poder ir reforzando estas conductas que necesito para tener una autoestima favorecida. Muchas gracias.